Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: «Qué manera de burlarse de Dios». Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? ¿O levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a casa». Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora estaba sentada a la mesa con Jesús. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?» Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: misericordia quiero, más que ofrendas. Porque yo he venido a llamar a los pecadores, no a los justos». Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: «Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan?». Jesús les contestó: «¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les sea quitado. Entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nuevo, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque se reventarían los cueros, el vino se desparramaría y los recipientes se estropearían. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Así se conserva bien el vino y los recipientes». Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se postró delante de él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: «Con solo tocar su manto me salvaré». Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y desde aquel momento aquella mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: «Váyanse, la niña no ha muerto, está dormida». Ellos se burlaban de él.
Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos que gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: «Hágase así, tal como han creído». Y pudieron ver. Después les ordenó severamente: «Cuiden de que nadie lo sepa». Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a unos que tenían un demonio y no podían hablar. Jesús echó al demonio y aquel mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: «Jamás se ha visto cosa igual en Israel». En cambio, los fariseos comentaban: «Este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gesto, Jesús vio a las personas y sintió compasión de ellas, porque estaban desanimados y tristes, como ovejas sin pastor. Dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha». Capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: «No vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen los demonios. Ustedes lo recibieron gratis, denlo gratis. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja merece su sustento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esa familia la merece, recibirá su paz. Si no la merece, esta bendición retornará a ustedes. Si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esta ciudad sacudiendo el polvo de sus pies. Yo les aseguro que esa ciudad, en el día del juicio,
será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, el padre a su hijo. Los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos a causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de su familia? Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita su Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? No tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre que está en los cielos. Al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo,
no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Palabra del Señor.